10:23 de la mañana, ¿sí? Estamos ahora ya mismo en presencia de Gabriel Cicolillo, miembro de la Junta Comunal de la Comuna 3, de los barrios Valvanera, San Cristóbal, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Qué lindo la radio. Ay, qué bueno que Qué lindo gusta. clima hay acá. Bien, ahora que hace frío, el estudio está agradable. Bueno, no sé, empezar preguntándote un poco qué es lo que vienen haciendo en la Comuna 3, cómo viene, qué temas están tratando en este momento, qué lectura haces de lo que sucede en estos barrios. A ver, el trabajo de comuneros es realmente un trabajo difícil, porque la ley que nos engloba es una ley que está incumplida, entonces cuesta muchísimo poder encontrar el espacio para gestionar sin que la presidencia de la comuna lo absorba todo, ¿no? En este momento, entre las 15 comunas que tenemos en Capital Federal, 13 están en manos, las presidencias son de Cambiemos, solo 2 comunas tienen una presidencia del Frente de Todos, que son la 4 y la 8, el compañero Nacho Álvarez en la 4, el compañero Mope en la 8, y la verdad es que es muy difícil poder gestionar, ¿no? Pues la Ciudad de Buenos Aires, como decía hace un ratito, incumple absolutamente. Entonces, por ejemplo, desde la comuna no tenemos presupuesto. Entonces, al no tener presupuesto, nada, todos entendemos cómo es la política. Si vos no tenés recursos concretos como para poder transformar la realidad de los vecinos y vecinas de tu comuna, no hay gestión. Y por otro lado, el otro área que podría la comuna trabajar para mejorarle la vida a sus vecinos, que es nosotros decimos los descentralizados, es la oficinita en la que va el vecino y encuentra a HIP, el registro, el DNI, el juez de paz. En realidad es ahora el registro de las personas. Tampoco depende de las autoridades comunales, depende de las direcciones centralizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces realmente la comuna se termina transformando o el comunero en realidad se termina transformando de un funcionario de cercanía, que es lo que debería ser, a un tipo que en realidad encuentra un montón de formas de decir que no, porque es muy poco lo que realmente puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos los comuneros? Bueno, intentamos construir políticas alternativas que nos permitan organizar los barrios y a partir de ahí tratar de generar soluciones. Qué sé yo, en la pandemia generamos en casi todas las comunas un comité de emergencia donde laburamos transversalmente con los actores en términos genéricos de la comuna y a partir de ahí intentamos encontrar soluciones, pero más apoyado en la solidaridad, más apoyado en valores casi militantes que en la gestión propiamente dicha. Y después lo que tratamos de hacer en el cotidiano es organizar la fuerza política para poder entramos en las casas tomadas, laburamos con la gente que tiene mayores niveles de vulnerabilidad, pero desde la gestión propiamente dicha, lo que nos permite la Ciudad de Buenos Aires es realmente muy poco. Tenemos que trabajar todos juntos, funcionarios y vecinos y vecinas, en lograr que una ley que está aprobada con doble lectura en la Ciudad de Buenos Aires se cumpla. Estos señores que hablan tanto de institucionalidad, ¿no? De respetar las instituciones, de permitir que cada uno, a la hora de gobernar están a la derecha de la derecha. Y de los grandes temas así que uno puede mencionar, no sé, salud, educación, hábitat, entre los que se te ocurran, ¿cuáles vos detectarías si tuvieras que elegir 2 de los más urgentes en lo que es Valvanera y San Cristóbal? Mira, los tres que mencionaste son los 3 urgentes y te podría agregar 4 o 5 más. La situación de salud es realmente grave. El viernes pasado, hubo una asamblea en la Puerta del Ramos de enfermeros, anestesistas, distintos radiólogos, distintas áreas del hospital que planteaban la problemática en los sueldos, la problemática en la infraestructura, la problemática en la falta de recursos. Mostraban los recibos de sueldo técnicos que ganan 120.000 pesos en un mes, ¿no? Que uno dice, bueno, es imposible. Y es gente muy formada incluso, gente que ha estudiado muchísimo y que cuando va a trabajar encuentra remuneraciones pobrísimas. Entonces, en los CESAC, que son
la salita, digamos, Sí. como para ponerlo de alguna manera. La falta de insumos es constante, la falta de personal es constante. Entonces, en la salud encontramos que realmente la Ciudad de Buenos Aires, una de las capitales con presupuesto millonario, en la salud es absolutamente endémico. En la educación, no paramos de reunirnos con directoras de colegios que nos cuentan que la infraestructura de los colegios está absolutamente derruida, que los colegios son robados. O sea, nos pasan muy seguido que entran a los colegios durante la noche y se llevan muy poquito, un proyector, las computadoras del Conectar Igualdad, bueno. Eso ya pasó en el Mariano Moreno, ¿no? Eso pasa en el Zapiola, eso pasó en el Mariano Moreno, eso pasó en el Normal 8. En el Normal 8 vive gente durante la noche que se va 6:30 de la mañana, o sea, no los ven, pero saben que durante la noche entra gente, duerme y se va, antes de que lleguen Las autoridades, claro. del colegio. Me habías dicho, el tercero es medio ambiente, hábitat, medio ambiente. Comuna 3 es de las comunas que menos espacio verde tiene y la que menos cantidad de árbol por habitante tiene. Entonces diría, estamos en los tres temas en una urgencia absoluta, sumado a, tenemos un desmanejo muy grande en la zona de Once, con la convivencia entre vecinos, manteros, hay que encontrarle alguna solución a eso. Por supuesto que quienes están buscando trabajar tienen que poder seguir trabajando, pero también es real que los vecinos tienen que poder transitar sus veredas con libertad. Entonces hay que encontrar una solución, primero para que quienes venden no tengan que vender en una manta en el piso. Segundo, para que los comerciantes que alquilan locales ahí y pagan impuestos no se sientan defraudados por lo que pasa afuera. Y tercero, para que los vecinos puedan caminar por sus veredas. La Ciudad de Buenos Aires, ante todo esto, finge demencia, ¿no? Eso te iba a decir, es un conflicto, digamos, el tema de los manteros en Once que tiene muchísimos años, me parece que trasciende esta última gestión de Larreta, se remonta por lo menos la anterior y no sé si hasta más. Sí. Y el gobierno de la ciudad no inventó nada nuevo hasta acá. Sí, lo real es que es un problema que se está incrementando, te diría, mes a mes. O sea, nosotros hace unos años atrás, 2019, intentamos hacer alguna gestión con ese tema y en ese momento habíamos censado unos 2.000 y pico de manteros. No es la situación de hoy. Hoy ese número se cuatruplicó por lo menos. Es muy difícil aparte censarlos porque son números que se mueven mucho. Y el problema es que de modo sotoboche la ciudad legitimó de algún modo la venta de la manta. Hay acusaciones muy fuertes y concretas y con denuncias hechas por manteros de que la policía cobra un canon absolutamente ilegal por el día de manta. Entonces, bueno, claro, esto hace que quienes no encuentran dónde vender sienten que ahí es un lugar donde está semi-permitido. De hecho, hay un acuerdo tácito, no dicho, pero que si transitas la zona te das cuenta, en que en algunas calles se puede vender y en otras calles no se puede vender. Eso está totalmente acordado. Claro. Realmente muy, muy compleja la situación y sobre este tema, bueno, habíamos escuchado que había habido un conflicto con Horacio Rodríguez Larreta y los vecinos que habían ido a quejarse por este tema hace muy poquito en un bar que él se juntó a conversar. Te quería preguntar por un lado cómo se llevan adelante, si tienen idea, esas convocatorias. A ustedes, a los comuneros, les avisa, che, va a venir el jefe de gobierno a la comuna a reunirse. No, por supuesto que no, y me parece que ahí el jefe de gobierno no vino en rol de funcionario, sino que vino en rol de militante partidario y a tratar de impulsar su candidatura. Entonces entiendo que no es una acción de gobierno la que nos tengan que avisar. Tampoco nos avisan cuando viene por una acción de gobierno, porque es para ellos, pero entiendo que en ese momento vino más en rol de candidato que en rol de jefe de gobierno. Y lo que muestra, me parece, ese escrache es qué es lo que pasa cuando te peleas con Macri, ¿no? Y te sacan el apoyo y el blindaje mediático. De repente, cuando se te acaba el blindaje mediático, empiezan a aparecer un montón de cosas que existen hace años en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos los 8 años en los que Larreta viene siendo jefe de gobierno, pero estuvieron absolutamente invisibilizados, blindados, cubiertos. Entonces, cuando discutís con Macri, cuando no le aceptás que su primo vaya como candidato en la Ciudad de Buenos Aires, te pasa esto.
de repente Clarín, La Nación y los medios concentrados empiezan a encontrar en la gestión distintas problemáticas y distintos conflictos que existieron siempre, pero antes parece que no eran noticia y ahora empiezan a hacerlo. Y hablando, bueno, esto estabas contando la situación de las veredas en Once. La semana pasada hubo un vecinazo de parte de los vecinos ahí en Castelli y Perón. Y en ese sentido, ¿cómo es la participación de los vecinos en este tipo de problemáticas que tienen que ver con la cotidianidad y digamos, el vivir en la comuna, y tal vez algunos conflictos que tienen que ver tal vez con esto, lo más político, ¿no? Porque decís, bueno, está bien, se ponen en las veredas a vender, y también, bueno, estamos hablando de una crisis económica muy grande, una crisis en el trabajo, en los ingresos, como bien lo mencionabas. Bueno, ¿cómo se da ese entrecruce entre tal vez lo político y la vida digamos, en el vecindario, en la comuna? En principio, todo lo que sean expresiones populares de los vecinos, nosotros las festejamos, nos parecen bien. Creemos que los conflictos se resuelven juntándose, organizándose y planteándole a las autoridades las razones por las que se llegó al conflicto. Ahora, me parece que tiene que ver esencialmente como resultado del modo en el que hace política Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como tapona desde la legislatura con una mayoría que es real, que se ganó a partir de los votos, pero que no funciona como ellos plantean en la Cámara de Diputados que debería funcionar, dialogando. De hecho, hay una prueba concreta. En el anterior mandato de Larreta se votaron los 5 códigos nuevos. Los códigos son leyes de leyes, son normas muy importantes en la Ciudad de Buenos Aires. Hay uno que es electoral, uno que es urbanístico. Bueno, se votaron los 5 códigos nuevos. En los 5 códigos, el único que tuvo algún voto de alguna fuerza que no haya sido la de Cambiemos fue en el Código Electoral, porque a partir de una serie de negociaciones se logró sumar que votaran los migrantes que estaban radicados y alguna reforma más que ahora no me estoy acordando cuál es. Y el financiamiento de la política. Entonces, a partir de que eso ocurrió, en la legislatura otros legisladores de otras fuerzas políticas apoyaron el cambio de este programa, pero en el resto de los códigos votaron en soledad absoluta. Eso es gravísimo, es como, no sé, a nivel nacional es como reformar el Código Penal solo con los votos de una de las dos fuerzas, del Frente de Todos o de Cambiemos. Es una barbaridad, ¿no? Los diarios dirían, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires no pasó nada. Entonces, como los ámbitos donde la política impera, Larreta con sus políticas lo fue cercenando uno por uno, el vecino entiende que no tiene otro modo de expresar su disconformidad que cortando calles, que haciendo marchas públicas, porque no encuentra en el esquema político una solución a sus problemas. Totalmente. Bueno, vayamos un poco al plano político, ya que estamos ahí asomándonos un poco. Bueno, la situación, estamos empezando a ver los efectos del acuerdo con el fondo, los efectos de la sequía en el país, estamos en un año electoral. ¿Cómo ves la situación? Podemos también hablar de lo nacional, pero bueno, específicamente en la ciudad, estamos ya más de 15 años de macrismo. Si bien están apareciendo un montón de expresiones, tal vez poco débiles a la hora de decir, bueno, efectivamente con posibilidades de ganar una elección. ¿Cómo ves esa situación del Frente de Todes aquí en la ciudad? Qué tema ese, a ver, a mí me parece que nosotros, yo estoy haciendo una fuerza grande, porque desterremos esa idea que a mí me parece nefasta, de que Buenos Aires es una ciudad de derecha y que nunca jamás se va a ganar. Me parece una barbaridad, me parece que no tiene ningún viso con la realidad. Quiero decir, esta ciudad, es verdad que hace 12 años vota a Cambiemos, pero también es real que fue quien veló 3 días y 3 noches a Néstor Kirchner, por ejemplo. Y quien ha tenido, es una ciudad que ha dado muestras gigantes en muchos momentos de miradas muy progresistas. Lo real es que evidentemente no hemos podido encontrar una fórmula, candidatos, un juego electoral que seduzca al electorado de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decir, incluso Ibarra fue jefe de gobierno y si no hubiera pasado la catástrofe de Cromañón, creo que hubiera podido renovar y hubiera, claramente ese acontecimiento le evitó que él pudiera seguir en la política, y con justa razón, pero
es una ciudad que no siempre votó derecha, que yo no estoy convencido de que es una ciudad de derecha. Creo que sí, como en toda gran ciudad, hay expresiones muy variadas, muy variopintas, y de repente sobre algún electorado se monta todo un gran blindaje mediático que hace que algunas opciones estén sobrevaluadas y otras opciones estén devaluadas. Entonces, para el votante de la Ciudad de Buenos Aires es muy difícil elegir alguna opción distinta a Cambiemos cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pone la plata que pone en publicidad, ¿no? Entonces, creo que hay toda una cantidad de cosas que hacen que para el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires el electorado sea más difícil. Así todo, creo que tenemos que seguir trabajando en construir propuestas que sinteticen mejor las necesidades del porteño. Yo creo que lo fuimos encontrando el año pasado en el reclamo de Costa Salguero. Me parece que hubo un hito ahí, me parece que sobre, no sé si están al tanto, sí, sobre una tierra pública, en realidad que había estado concesionada y se le acababa la concesión. El gobierno de Cambiemos había decidido hacer unas torres y nosotros planteábamos que que había que hacer espacio público que permitiese a todos los vecinos y vecinas poder participar, disfrutar de ese espacio. Y la verdad que lo que logramos fue importante, mucha convocatoria de vecinos, mucha convocatoria. Cuando armamos en medio de la pandemia, cuando construimos en la Ciudad de Buenos Aires un esquema para sostener a los vecinos y vecinas que estaban en mayor nivel de vulnerabilidad, también encontramos altísimos niveles de solidaridad de los vecinos. Entonces, la verdad, creo que hemos podido ir construyendo algunas cosas y me da la sensación de que, si bien estas elecciones a nivel nacional van a ser muy peleadas por cómo está conformado el marco electoral, yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires este año, si nos ponemos de acuerdo, si podemos construir alguna lista en unidad, creo que vamos a poder hacer una bastante mejor performance de la que venimos haciendo. Justamente por esto, porque Macri le sacó el blindaje político a Larreta y de a poco se empieza a ver el desastre que fue la gestión estos 8 años. Claro. No, sí, un poco lo que decís, ¿no? Este mito de que la ciudad de Buenos Aires no se puede ganar. Yo estoy de acuerdo con que es un mito, que es una cuestión de construir y de tener propuestas que interpelen a la gente, que por eso, o sea, siempre, tanto en la nacional como en los provinciales, siempre se va variando entre las dos grandes fuerzas que hay en el país. Eso es una realidad, no tendría por qué ser distinto en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí un poco este mito de, bueno, la ciudad no se puede ganar, es algo que se ha escuchado. Ahora estamos como tratando de desarmarlo fuertemente, pero era una línea que se escuchaba inclusive del Frente de Todos, del Frente para la Victoria en otros años, de no, la ciudad no se puede ganar, la ciudad es del macrismo. Digo, ahora estamos en eso y me parece bien y estoy de acuerdo, pero hemos escuchado también a las fuerzas más kirchneristas decirlo en repetidas oportunidades, construyendo un poco ese mito. Y entonces un poco tal vez la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la fuerza del Frente de Todos en este momento, que a veces se arman estrategias y se piensa, y a mucha razón también en las cuestiones nacionales, o sea, inclusive en las cuestiones provinciales de la provincia de Buenos Aires, se piensan estrategias, se piensan campañas, se piensan formas de estar ahí, porque por supuesto concentra mucho de la población y un montón de carteras, pero bueno, la ciudad de Buenos Aires, como bien decís, ¿no? Tiene fondos multimillonarios, tiene un montón de gestión, tiene una caja enorme, que es lo que sabemos que más le interesa al PRO, que es conservar la caja. Bueno, ¿cuál es la lectura de por qué se relega o se relegó durante tanto tiempo el hecho de decir, sentémonos un poco a pensar qué hacemos con la ciudad y cómo hacemos y construimos una propuesta, una lista, una campaña que nos permita de una vez por todas, después de tantos años, porque si bien no es imposible, estoy de acuerdo, fueron muchos años, ganemos la ciudad una vez por todas, o empecemos un camino que nos lleve a, en un mediano plazo, eventualmente poder ganarlo. Sí, la verdad es que no te puedo contestar por la estrategia del Frente de Todos, no, por supuesto, o del Frente para la Victoria. Sí te puedo decir que existimos un grupo de compañeros y de compañeras que entendemos que no es una misión imposible, que no es una utopía, que perfectamente se puede, que tiene que ver con poder sintetizar mejor la opinión de los vecinos y vecinas. Y aparte, la verdad, creo que tiene un valor, tiene un peso político importante en la Ciudad de Buenos Aires, porque nos guste o no nos guste, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, porque la ley de medios nunca logró realmente funcionar,
hay un montón de argentinos y argentinas que en el resto de las provincias y en el resto de las ciudades de la Argentina miran los canales de Buenos Aires, entendiendo que es la realidad nacional y entendiendo que lo que pasa en Buenos Aires es lo que pasa en el país. Entonces creo que los militantes que militamos la ciudad de Buenos Aires tenemos el doble de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad, como todos, de ganar nuestro territorio, y aparte porque me parece que lo que pasa en Buenos Aires un poquitito genera algún espejo en otras... Es una vidriera la bolsa. Es un poquito un espejo, sin desmerecer ninguna capital, sin desmerecer ninguna ciudad, sin desmerecer ninguna provincia. Creo que lo que pasa en Buenos Aires tiene alguna relevancia mayor. Entonces creo que quienes militamos en la Ciudad de Buenos Aires tenemos ese doble, esa doble responsabilidad. Primero, la de lograr, como todos los dirigentes en sus territorios, los triunfos electorales, y además porque me parece que genera un poco como dominó en el resto del país. Nada, me parece que tenemos que seguir laburando, seguir trabajando, seguir rompiéndonos el coco en ver cómo hacemos. El movimiento peronista adentro de la Ciudad de Buenos Aires es muy amplio. Entonces tenemos desde sectores que están vinculados con modos más clásicos de pensar el peronismo, para que nadie se ofenda. Tenemos otros compañeros que tienen una mirada muy heterodoxa del peronismo y que también es válida. Y lograr sintetizar eso en una lista no siempre es sencillo, no siempre es fácil. Yo tengo mucha esperanza en que este año logremos, entre los candidatos que tenemos, que son muy variados y todos muy buenos, logremos encontrar una síntesis. Qué sé yo, a mí me parece que están punteando Lamens, están punteando Santoro, está Mariano Recalde. Bueno, creo que ahí hay compañeros que tienen mucha historia política, incluso lo que decía el movimiento. Miremos, Lamens, un hombre que llega desde el fútbol, se podría decir medio off de la política, entendiendo que era dirigente de fútbol, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Santoro, alguien que viene de otra expresión política. Él militó durante muchísimos años en Los Irrompibles, que era un espacio del radicalismo muy consolidado dentro del radicalismo. Mariano, que sin duda Mariano, además de su tradición política, ¿no? El papá de Mariano era un hombre que ya trabajó muchísimo en la CGT, y Mariano, un hombre que hace muchos años trabaja en el peronismo, hoy secretario general del peronismo en Capital Federal. Nada, me parece que ahí tenemos... Hemos visto muchas veces la candidatura de Recalde aquí en la ciudad. No, una sola vez fue candidato. ¿Una sola vez? No, una sola vez fue candidato. Lo que pasa es que es un hombre muy presente en la política y fue candidato a senador, pero como jefe de gobierno fue una sola vez. Okay. En el 19. Sí, fue el año que, digamos, que se alternó a Filmus y dijimos, bueno, vamos con Recalde a ver qué pasa. No, peor. En el 19 fue Lamens, él fue en el 15. En el 15. Una patriada, Una patriada la que hizo el compañero en ese momento. Fue complicado. Bueno, y sí, Lamens también, que como vos bien decís, ya hemos desmitificado que venir del fútbol no es venir ajeno a la política. Por supuesto que pero no. Que ha logrado uno de los valores más altos en los últimos años en una elección. Lo que es valioso, me parece a mí, para cualquier dirigente, es llegar por fuera de los esquemas partidarios y lograr construir determinada legitimidad en los esquemas partidarios. Yo discuto mucho, probablemente por mi formación. Yo entiendo, soy aristotélico tomista, entonces entiendo que la política y los partidos son dos cosas distintas. O sea, política entiendo que hacemos todos, política partidaria solo algunos. Yo creo que Lamens venía de la política como cosa grande. Después tener que jugar adentro de la política partidaria, por supuesto, tiene otras complejidades, ¿no? Tiene otras dificultades. Totalmente. Bueno, Gabriel Cicolillo, miembro de la Junta Comunal de la Comuna 3, muchas gracias por haber venido a charlar con nosotras en este ciclo. Y esperemos efectivamente que aparezca esta propuesta en la ciudad que sintetice un poco, ojalá, que nos permite por lo menos repuntar un poquito. Ojalá, ¿saben qué lindo sería esta ciudad? Mira, si nos va... Los carnavales, piensa en los carnavales. Lo que sé, en todo. En la Digo, por ejemplo, ¿no? Boedo, que es un barrio... Que vuelvan los carnavales con la fuerza que tenía. Sí, así que nada. Si nos va mal en lo nacional, que se ve difícil, por lo menos dame una alegría. Por supuesto. Es lo único que pido. No, y en la Nación vamos a estar muy bien también, y en provincia también. En provincia le tengo más fe. En todo el país, porque nosotros, si bien estos últimos 4 años han sido dificilísimos,
el Frente de Todos, el peronismo transformó muchas vidas, y las vidas que se transforman, no hay canal de televisión que eso lo opaque, ¿no? Ojalá, ojalá. 10:48 de la mañana, no se vayan a ningún lado, que ya seguimos con Bancate ese efecto hasta las 12 del mediodía.